¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Ciro Tamariz, soy el gerente de soporte técnico comercial para Steel Latinoamérica. Bueno, Steel es una marca que se dedica a fabricar componente electrónico para identificación, control de acceso. Y bueno, el día de hoy lo que queremos es platicar un poco acerca de los protocolos de comunicación. Déjenme compartir la pantalla, perdón, pensé que ya está compartida. Vamos a platicar un poco lo que son los protocolos de comunicación para control de acceso o identificación en general. Va a ser una plática muy breve, no quiero meterme tanto en tecnicismo, sino nada más que ustedes conozcan cuáles son las diferencias, en dónde podemos utilizar uno u otro y por qué los vamos a utilizar. En esta plática que vamos a tener, me gustaría también un poco que si tienen alguna pregunta en el momento, no pasa nada, que levanten la mano y me interrumpan porque luego las ideas se van. Y bueno, para explicarles claramente la pregunta que tengan, lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno. Protocolos de comunicación en control de accesos. ¿Qué son los protocolos de comunicación? Un protocolo de comunicación justamente es una forma de mandar datos de un extremo a otro, ¿no? Un extremo, llámese, puede ser un dispositivo periférico, en este caso, pues lo relacionamos más con lectoras para control de acceso. Y del otro lado, pues puede ser un panel de control de acceso, puede ser una computadora, un PLC, cualquier elemento que pueda procesar ese dato y lo pueda transmitir en información que sea entendible para el usuario, ¿no? Pero los protocolos de comunicación lo que hacen es permitir que los elementos que conforman un sistema sean capaces de establecer comunicaciones entre sí e intercambiar información. Obviamente, pues los elementos, tanto el de un extremo como el del otro, deben de hablar el mismo idioma, en este caso el mismo protocolo, para que se haga esa interacción entre uno y otro, ¿no? Los protocolos están regidos por diversos estándares, formatos y normas. Esto permite que sean universales y seguros. Deben cumplir con los requerimientos necesarios para poderse utilizar. Entonces, claro, ¿no? Hay diferentes instituciones que estudian el protocolo y que dicen, ok, sí, sí es seguro, sí puede comunicarse, sí es servible y tienen que tener ciertas reglas para que el protocolo se pueda utilizar en un sitio o a nivel mundial. Entonces, eso lo rigen las normas y todo el tema de estándares, formatos, etcétera, ¿no? Los protocolos permiten que se manden datos a través de pulsos, generalmente son pulsos de voltaje, los cuales generan subidas y bajadas en la señal, y esas subidas y bajadas son las que van a transmitir ese tipo de señal en un elemento. Generalmente, para, para control de accesos, son números, ¿no? El número de la credencial o el número de tal, o la huella que viene encriptada, pero al final de cuentas son números que vamos a mandar en forma de bits, de pulsos. Tipos de protocolo, estoy hablando un poquito en general, no tan específicamente en control de acceso, sino en general. Hay 4 principales tipos de protocolo de comunicación: punto a punto, quiere decir, como hemos dicho, de un dispositivo a otro. Comunicación entre redes, que son varias redes, que en cada red hay diferentes dispositivos, diferentes elementos, y vas a comunicar una red con la otra. Protocolo de transmisión de paquetes, que quiere decir que mandan paquetes de datos cada determinado tiempo y el receptor los agarra y los descifra. Y lo que es TCP/IP, ¿no? Que también es un protocolo ya muy utilizado, sobre todo en redes, en algunos dispositivos, vía cable Ethernet. Y bueno, cada hilo tiene su diferente uso. Entonces, ese es como, digamos, el más utilizado para redes, para Internet, para todo ese tipo de comunicación, ¿no? El TCP/IP, a lo mejor para control de accesos, no siempre se utiliza. Sí hay dispositivos que lo utilizan y depende de la aplicación de cada uno. A veces se necesita TCP/IP porque la transmisión de datos es grande, el tamaño de los datos puede ser más grande, entonces a veces necesitamos conectarlo a una red y que de ahí lo descifre un elemento, en este caso puede ser una computadora, ¿no? Para la industria de la seguridad e identificación, los protocolos que más se utilizan son punto a punto. Dentro de ellos, hay 2 principales características, ¿no? Lo que es los protocolos de lectura únicamente, unidireccional, y los protocolos de lectura y escritura bidireccional, ¿no? En inglés sería read-only y controlled by protocol. Cada uno obviamente tiene sus beneficios, sus pros y sus contras, y también depende mucho para qué lo vamos a utilizar. Los protocolos de solo lectura, los más utilizados en el tema de control de accesos es Wiegand, RC485, RC232, Clock and Data y USB con un emulador de teclado. El RC232 es un protocolo serial muy antiguo, muy viejito,
que prácticamente ya no se utiliza también por el tema de la distancia del cable, no puede ser muy larga. Ya la verdad es que no muchos elementos hablan este protocolo. Lo mismo pasa con Clock and Data. Clock and Data igual antes se utilizaba mucho en un principio cuando se estaban generando los sistemas de control de acceso. Era un protocolo que se utilizaba bastante. Sin embargo, ya está de salida, tampoco ya casi nadie lo utiliza. Y nos vamos a enfocar sobre todo lo que es Wiegand y RC485. Estos dos son los protocolos más comunes, yo creo que son los más eficientes que podemos utilizar en cuanto a solo lectura, no en general, sino en cuanto a solo lectura. Y el USB Keyboard Emulation, esto es muy utilizado para ciertas aplicaciones muy específicas cuando necesitas que del dispositivo, del periférico, tengas una lectura y directamente en una pantalla o en un dispositivo que tenga USB y que acepte una entrada de texto, lo podemos utilizar. Entonces, este diagramita nos explica un poco la comunicación que utilizamos en solo lectura, ¿no? Lo que es el identificador, ya sea una tarjeta plástica o virtual, la lectora, y cómo va a mandar la lectora el dato directamente a el panel o al controlador, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos los protocolos que mencioné, Wiegand, Clock and Data, RC232, RC485, y cómo está mandando de una forma segura el dato a el panel de control, ¿no? Pero solamente es unidireccional esta ida, ¿no? Esta ida de los datos. Vamos a entrar un poquito en lo que es Wiegand, que es el protocolo más utilizado actualmente para control de accesos, el más común, el que prácticamente todos los fabricantes hablan. Como les decía, el protocolo más utilizado en la actualidad es muy viejo también, ya tiene más de 20 años en el mercado. Sigue utilizando por la mayoría de los usuarios y fabricantes, es universal. La mayoría de los fabricantes de controladores y periféricos tienen la habilidad de comunicarse en ese protocolo. Es un protocolo de solo lectura, el controlador solamente recibe la señal del periférico y la traduce, y es un sistema de transmisión asíncrono. Se utilizan 3 hilos para el envío de los datos, ¿no? Entonces, como les comentaba, en solo lectura, ¿qué pasa? Pues yo cuando acerco mi identificador, sea el que sea un tag, una tarjeta, lo que sea, eh, la lectora, en este caso, o el dispositivo que va a recibir esa lectura, va a mandar a través de 3 hilos, bueno, en este caso, bueno, son 2 hilos, pero uno es referencia, va a mandar los datos con diferentes pulsos, ahorita les voy a enseñar un diagramita, y lo que va a hacer es que el receptor, en este caso podría ser un panel, va a aceptar esos datos, ¿no? Y los va a traducir en algo que podamos entender. Entonces, los hilos que se utilizan para mandar los datos son data 0, data 1 y común, ¿no? Data 0 y data 1 justamente es, en Wiegand, son los 2 hilos que se van a utilizar para transmitir los datos y el común es una referencia de esos dos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean Wiegand, pues van a ver que necesita conectar data 0 y data 1 y es como ya lo convencional, ¿no? Cada uno de los hilos tiene una función específica. Data 0 y data 1 mandan los pulsos de voltaje entre 0 y 5 volts, que es lo que les comentaba, y es la forma de comunicación entre el panel. Y común es una referencia entre ambos. ¿Por qué? Pues porque ¿de dónde saco yo el 0 volt? Pues de esa referencia, y el 5 pues es el máximo que voy a tener en mi pulso, ¿no? El modo de transmisión de esta comunicación Wiegand es en bits. Entonces, para transmitir un bit 1, lo que se hace es mandar un pulso bajo, normalmente 50 microsegundos de duración, por la línea de data 1, mientras que data 0 permanece en 5 volts, si lo queremos ver así. Entonces, tenemos un cuadro que va arriba y abajo. Y para transmitir un bit 0, lo que se hace es al contrario, es mandar un pulso bajo, también de la misma duración de 50 microsegundos, por el data 0, y el data 1 permanece en alto. Entonces va cambiando, ¿no? Va haciendo un tipo de cambio arriba, abajo, y esos son los bits, y es como vamos a mandar los números que nosotros queremos leer ya directamente en el panel o en la computadora o en donde vamos a transmitirlos. Y este es un diagrama. Es un diagrama, ¿por qué? Porque Wiegand está basado en TTL, ¿no? Transistor Logic. Digamos que está compuesto por transistores y es una lógica en la cual, justamente como les comentaba, tenemos unos y ceros. Y esos unos y ceros son los que van a mandar los pulsos para transmitir los datos y que se conviertan en números específicos. Entonces, aquí tenemos data 1, aquí tenemos data 0. Si pueden ver, pues, cuando está abajo este sube y cuando está arriba, este baja. Y así lo vamos haciendo la comparación. Y bueno, pues por eso también es asíncrono, ¿no? Los dos no van al mismo tiempo.
Entonces, bueno, en resumen, Wiegand es un protocolo muy utilizado, es seguro, no es el más seguro del mercado, va a seguir utilizándose mucho tiempo. Generalmente lo que más se utiliza en Wiegand es Wiegand 26 bits, que son el número de bits que vamos a mandar desde el periférico hacia el controlador, pero tiene muchos más bits, ¿no? Puedo mandar 32, 34, 60, 70, hasta más de 100 bits, ¿no? Obviamente eso es dependiendo del sitio, dependiendo del usuario, cómo quieres utilizarlo. Entre más bits tengas, pues es más poco probable que ese número se repita a nivel mundial o a nivel nacional. Entonces, generalmente se recomienda utilizar mayor número de bits posibles para que pues no se vaya a repetir un número o sea, que yo llegue con mi tarjeta, con mi identificador, pase la tarjeta y pues coincidió que fuera el mismo número. Cuando tenemos Wigan 26 bits son muy poquitos números los que estamos mandando. Cuando tenemos Wigan 40 son muchos más números, entonces las posibilidades de repetición son mínimas. Entonces, bueno, ese protocolo más utilizado seguirá siendo por un buen tiempo y es el que prácticamente cualquier panel del mercado, desde el más básico hasta el más, pues más completo, van a hablar. De aquí pasamos a RC485, comunicación serial. Es un estándar de comunicación, es muy utilizado en aplicaciones de adquisición y control de datos. Una de sus principales ventajas es que permite incluir varios dispositivos en el mismo bus, lo que hace posible que varios nodos se conecten entre sí. Esto quiere decir que no solo es un dispositivo un solo dispositivo hacia el controlador o hacia donde sea. Aquí podemos tener múltiples dispositivos en la misma línea. Entonces puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, el número que pueda soportar tu controlador de dispositivos. Es uno de los protocolos más utilizados en el mercado, no solo para seguridad, sino para múltiples aplicaciones por la versatilidad que tiene en cuanto a capacidades de longitud de cable, número de dispositivos conectados en el mismo bus y la compatibilidad con casi cualquier dispositivo de control. Si lo vemos en la parte de seguridad, de control de accesos, no solo es mandar a un panel de los que ya conocen, sino pueden tener hasta un PLC, en maquinaria pueden tener hasta uno de estos pequeñas tarjetitas Arduino o Raspberry Pi que aceptan RS485. Entonces, pues tú lo puedes conectar ahí, lo único que necesitas a lo mejor es que esté en la base de datos de ese pequeño controladorcito y si un relevador para abrir la puerta, ¿no? Entonces, es muy sencillo, se comunica básicamente con cualquier dispositivo que tenemos, entonces, por eso es tan versátil. En este caso se utilizan tres hilos para transmisión de datos, L+, L- y tierra o referencia también, ¿no? El cable L+ transporta los datos hacia el controlador y el L- transporta los datos pero inversos a L+. Digamos que si L+ es 1, el L- es 0. Entonces genera una protección contra interferencias porque no saben en cuál es el dato real, ¿no? Si es el de L+ o L-. Y ahí tenemos ahí un poco de ayuda para que no haya una interferencia tan fácil. Si llega de un lado si llega, digamos, estándar o llega volteado, cualquiera de los dos lo va a recibir el controlador y va a hacer esa traducción para que lo podamos entender. El protocolo RS485 se mide la velocidad en baudios para la comunicación. Esta velocidad generalmente es configurable y es la velocidad con la que vamos a mandar desde que sale de un punto hacia el otro. Esa velocidad de transmisión de datos son los baudios y eso lo podemos configurar desde 9600 hasta, me parece que son 118.000 baudios, ¿no? Entonces, ahí depende mucho también para qué aplicación lo necesitemos, la distancia a la que vamos a mandar ese dato, si es más corto o es más largo, depende mucho. Y bueno, justamente cómo lo vamos a recibir. Hay algunos paneles o algunos controladores que ya traen una velocidad fija o que traen dos o tres opciones. Entonces tenemos que sincronizar la velocidad del dispositivo periférico y del controlador. La longitud máxima que se puede tener con este tipo de protocolos es de aproximadamente 1200 metros, lo cual es de súper ayuda. En Wiegand no recomendamos más de 100 metros, por ejemplo, entonces aquí tenemos 12 veces más. Y bueno, cumpliendo con las recomendaciones de cada dispositivo o instalación en el sitio, ¿no? No todos los dispositivos te van a aceptar 1200 metros, hay unos que te dicen máximo 100, máximo 200, máximo 500, depende mucho y también depende mucho la velocidad, ¿no? Es un protocolo de solo lectura, solamente vamos a recibir los datos en el controlador. La conexión de dispositivo a dispositivo es en serie, tipo daisy chain. Digamos que tenemos el primero y el segundo va después en la misma línea, por lo que puede haber interrupción en el bus, que quiere decir que si yo corto el bus en cierto lado, pues ya todo lo demás no lo voy a ver, a menos que tenga un tipo anillo, que eso también es una configuración,
en la cual por ambos lados yo puedo llegar a los dispositivos, pero bueno, eso también tiene que tener la habilidad el controlador de poder aceptarlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues puede ser de mucha ayuda, pero también si en un punto se te va la comunicación, se te pierde en todo lo demás. Generalmente requiere resistencias de fin de línea, que es otro elemento adicional, lo que ayuda a tener un mecanismo de seguridad cuando hay un corte de línea. ¿Qué pasa? Muchas veces el RS485, si no es que todas las veces necesita una resistencia de fin de línea, que es que el mismo controlador, cuando tiene sus pulsos, encuentra y dice, ok, aquí tengo 120 ohms o lo que sea, quiere decir que aquí acaba mi bus, ya después, a partir de eso, ya no hay nada más, ¿no? Entonces, lo que hace es como un mecanismo de seguridad, cuando se abre esa resistencia, que se quema o lo que sea, ya no hay ese feedback entre la resistencia y el panel, y entonces se queda como un bus abierto y no tenemos la comunicación porque no hay un loop de cierre, ¿no? O sea, ahí es un poco, eso es un mecanismo extra que puede tener este tipo de protocolo. Y aquí hay un poquito, pues justamente un diagrama de cómo funciona, ¿no? Aquí está el máster o el controlador, si lo queremos ver así. Y de aquí, bueno, pues conectamos en Daisy Chain la entrada del B+, entra el B+, y del B+ sale al siguiente B+, y del siguiente B+ al siguiente, y así los dispositivos que necesitemos. Y lo mismo, ¿no? Este sería el L+, acá sería el L-, lo mismo, ¿no? Va pasando de L- a L-, y el GND, que es la referencia, pues también la vamos conectando de uno a otro, ¿no? Entonces, realmente aquí, pues podemos tener el número de dispositivos en serie, y en el último es donde ponemos ya la resistencia de fin de línea. Pero básicamente, pues necesitamos nosotros los 2 hilos más la referencia. Ahora, lo que son los protocolos de lectura y escritura. En este caso, tenemos dos principales. De hecho, bueno, un principal y otro que no es muy conocido, pero que es igual o más seguro que el SDP. Estos, como ustedes pueden ver aquí, tenemos la línea de ida y vuelta de comunicación. Ya no es como la otra que nada más estaba como punteada la comunicación de ida, sino aquí tenemos ida y vuelta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lectora puede enviar y recibir también datos, lo cual lo hace mucho más versátil. Vamos a empezar por OSDP. Es un protocolo que está tomando mucha fuerza en el mercado a nivel mundial por la alta seguridad que lo caracteriza y la gran versatilidad. Aquí en México y en Latinoamérica todavía no tiene tanta fuerza OSDP, está entrando, está empezando a ver cómo va funcionando, porque es un cambio de chip completo, ¿no? Cuando antes todo era Wigan, todo era Wigan, todo era Wigan, ahora es, ok, pues puedes probar OSDP, es algo que está mejor porque es bidireccional, porque es más seguro, porque los dispositivos son compatibles, es un protocolo abierto, entonces por eso está empezando a agarrar un poco más de fuerza, pero bueno, todavía estamos lejos del mercado, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa que usan mucho más, ¿no? Como comenté, es un protocolo bidireccional, quiere decir que el controlador y el periférico pueden comunicarse, pueden mandar y recibir datos. Está basado en el protocolo RS485, sin embargo, tiene la diferencia de ser lectura y escritura y tiene otros mecanismos de seguridad. Pero se comunica básicamente igual, un L+, un L-, una tierra que lo referencian y son básicamente los tres hilos que vamos a ocupar para la comunicación OSDP. Al igual que el RS485, pueden existir múltiples dispositivos en un bus de comunicación y están conectados en serie, igual Daisy Chain. Igual tienen una dirección, cada dispositivo en el bus debe tener una dirección fija. Entonces, lo que hace el controlador es, ok, ya tengo mi bus de OSDP o de RS485 y voy a dar de alta cada una de las direcciones. Generalmente en OSDP los controladores que más he visto que tienen son hasta 4 en un solo bus. Entonces tienes la dirección 0, la dirección 1, 2 y 3. Tú direccionas cada uno de los dispositivos y el controlador los encuentra y dice, ok, entonces ya tengo mis tres dispositivos, tengo mi resistencia de fin de línea y es lo que voy a manejar, ¿no? OSDP soporta el protocolo de encripción AES-128 para la transmisión de datos, lo cual lo hace mucho más seguro. Este es un mecanismo de encripción muy utilizado y ese justamente lo que hace es que si alguien llegara a abrir el bus para sacar información, pues esa información viene encriptada. Entonces, para poder descifrarla es mucho más complicado que simplemente cortar los cables, meter algún dispositivo y sacar la información o interferirla, ¿no? En este caso, viene mucho más asegurada. El protocolo lo que hace es constantemente monitorear el bus para evitar ataques al cableado, ¿no? Interferencia o apertura del cable para tomar los datos que viajan por el mismo, que es lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces, pues en comunicaciones más antiguas, lo que se hace es cortar el cable, abrirlo, meter un tipo de dispositivo para que todos los datos que vayan viajando por ese cable los interceptes y, bueno, te robes la información del dispositivo, sí.
En este caso, cuando hay un tipo de ataque así, pues se abre el bus y OCP dice, ok, hay un bus abierto, me voy a proteger, ¿no? Entonces deja de mandar los datos o deja de recibir los datos justamente para que no haya ese tipo de ataque tal cual. Al tener la comunicación bidireccional, se pueden tener funciones específicas del panel al dispositivo y viceversa. Digamos que si yo en mi lectora tengo un botón específico que mande un dato en hexadecimal al controlador y el controlador también tiene una recepción, pues puedo hacer una función, ¿no? Digamos que tengo un botón virtual, lo aprieto y mando prender una alarma o mando prender X, ¿no? Y lo mismo, el controlador yo le puedo decir a la lectora, ok, pues entonces alármate y prende el buzzer, ¿no? Prende los LEDs de diferentes colores todo el tiempo o una secuencia específica. Entonces puedo mandar y recibir comandos de ambas partes y eso lo hace bastante versátil, ¿no? Entonces, con OSDP, pues tenemos gran distancia, prácticamente la misma que en RS485. La confiabilidad, porque pues es un envío nada más de igual de 3 cables, muy sencillo. Seguridad, bajo costo, características como las que les estoy hablando. Y bueno, el tema de la supervisión que está constantemente monitoreando la comunicación para que no haya pérdidas. Y bueno, es un protocolo abierto, por lo cual distintos fabricantes pueden comunicarse a través del protocolo. No tiene que ser el mismo fabricante para los dispositivos periféricos y para el panel y para los diferentes elementos. Simplemente, al ser un protocolo abierto, pues podemos hablar con cualquiera, ¿no? Y aquí se borró. Bueno, por último, SSP, ese también es un protocolo direccional, es un protocolo que se utiliza mucho en Europa. De hecho, en América prácticamente nadie lo conoce y no se utiliza, pero es un protocolo muy parecido a OSDP, nada más que tiene otros mecanismos todavía más seguros que OSDP. Entonces, sí es un protocolo que puede ser de gran ayuda para los diferentes, digamos, verticales en las que vamos a estar instalados. Entonces, si tenemos un data center o tenemos alguna entidad gubernamental donde los datos realmente son muy difíciles o digamos, son muy importantes, podemos utilizar este tipo de protocolos de comunicación. Es bidireccional, también utiliza la encripción AES-128 y también pide una firma, que es una firma SHA-256, para cuando los datos llegan. Entonces, los datos vienen encriptados y además, al llegar, pide una firma para saber que esos datos son realmente los que estamos mandando de un lado a otro. Entonces, está diseñado para evitar los ataques man in the middle, monitoreando constantemente la línea de comunicación. Cuando hay un man in the middle, que quiere decir justamente que alguien está interfiriendo los datos en medio del camino de la lectora al panel, generalmente cuando interfieren esos datos, se cambia esa firma que les digo yo de SHA. Entonces, cuando llega al panel, pues ya no es la misma. Y ahí es donde el panel puede darse cuenta que no es una comunicación segura y, bueno, puedes accionar diferentes características, ¿no? Entonces aquí también es un diagrama muy sencillo de la comunicación del protocolo y cómo lo está mandando a los lectores, ¿no? Entonces lo mismo, con un badge, con una tarjeta o un celular, yo me voy a identificar. Entonces aquí me identifico y el SCP, pues justamente está haciendo capa de seguridad con el concentrador y luego ya aquí vemos que sí es válido, entonces es la parte donde ya mandamos el dato directamente al controlador. Pero bueno, tenemos una capa de seguridad mayor que en los otros tipos de protocolos de comunicación.